Hola, hola chicos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Y qué creen? Los traje nuevamente a la pizarra de la sabiduría. ¿Por qué? Porque hoy hablaremos de un tema sumamente importante, el pH. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Y para qué nos beneficia? Y pues bueno, vamos a arrancar. ¿Qué quiere decir pH? Bueno, quiere decir potencial de hidrógeno. ¿Y por qué hidrógeno? Bueno, porque el hidrógeno es uno de los compuestos de la vida, que es muy ácido. Las cosas muy ácidas contienen mucho hidrógeno. Las cosas más alcalinas contienen más oxígeno. Entonces, el pH es una escala que varía de 0 a 14 para identificar si una sustancia es ácida o si una sustancia es alcalina. En este caso, nuestra vida o nuestra sangre parte de un punto de 7.4. ¿Por qué? Porque nuestra sangre tiene un punto 7.4. ¿Y por qué? O puede estar en un rango de 7.35 a 7.45. ¿Por qué? Porque tiende a subir hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque sabemos que sin oxígeno pues no hay respiración, y sabemos que sin respiración pues no hay vida. Entonces, siempre cuando una persona quiere adelgazar, siempre menciono que tenemos que tender hacia subir hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque con el oxígeno nuestro organismo empieza a crear una combustión, y gracias a esa combustión empezamos a quemar la grasa. ¿Por qué? Porque si nuestro organismo empieza hacia una tendencia hacia abajo, hacia la acidez, nuestro organismo se empieza a descomponer, empieza a envejecer más pronto, empieza a enfermarse más pronto, o empieza a tener enfermedades degenerativas más pronto, como diabetes, hipertensión, cánceres, y pues empieza a morir más pronto. Entonces, en este caso es sumamente importante empezar a eliminar productos o consumir en este caso eliminar productos de consumo ácidos, para que nuestro cuerpo no se empiece a descalcificar, para que nuestra dentadura esté firme, no se empiece a caer y no empecemos a tener problemas de obesidad y sobrepeso. Entonces, cuando una de las razones por las que yo siempre menciono que una persona debe de consumir agua es porque nos ayuda a que nuestro cuerpo empiece a subir el pH. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a consumir agua, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a orinar más. ¿Y qué es lo que pasa cuando empezamos a orinar más? Empezamos a través de la orina a eliminar toda esta acidez que tiene nuestro cuerpo. Gracias a que empezamos a eliminar esa acidez, empezamos a subir el pH y empieza nuestro organismo a hacer la oxigenación y empieza a crear esa combustión para que empecemos a quemar grasa. Por eso es una clave para empezar a bajar de peso es el consumo de agua, que puede ser de 2 a 3 litros. Entonces, siempre cuando me preguntan cuáles productos son los más alcalinos o cuáles productos son los más ácidos, siempre les menciono, bueno, de los productos o de los alimentos más alcalinos sabemos que hay frutas y verduras. De las frutas, o por ejemplo de las verduras, siempre menciono, como por ejemplo el ajo, el aguacate, en este caso el brócoli, son de los alimentos más alcalinos que hay de las verduras. Por ejemplo, en las frutas, sabemos que los alimentos, o por ejemplo las frutas más cítricas, sabemos que son las más alcalinas. Por ejemplo, el limón, la naranja, la mandarina, la piña. Todos estos alimentos tienden a subir nuestro pH. Por ejemplo, unos varían de 7.5, 8.5, 13, por ejemplo el ajo, el aguacate anda por el 15, por 14 más o menos. Entonces, todos estos alimentos nos empieza a ayudar a subir nuestro pH, empieza a oxigenar nuestro cuerpo y empezamos a bajar de peso. Todos estos alimentos que yo menciono, que voy a mencionar hacia la acidez, nos empieza como mencionaba ahorita, empezar a tener padecimientos como hipertensión, colesterol, triglicéridos, todos estos alimentos, como por ejemplo el azúcar y todos sus derivados, como por ejemplo refrescos, jugos embotellados, gaseosas, etc. La harina, sabemos que todo tipo de harina
como por ejemplo galletas, pan, todo ese tipo de alimentos, empieza a ayudar, en este caso empieza a perjudicarnos y empieza a bajar nuestra acidez. Por ejemplo, en este caso grasas también nos ayuda a tener esa acidez. Cuando nuestro organismo empieza a descomponerse o empieza a bajar hacia la acidez, ¿qué es lo que hace? Para poder equilibrar todo ese pH, empieza a utilizarlos a través de la reserva de los minerales. Por eso es muy importante empezar a consumir, como siempre menciono, las frutas y verduras, porque contienen vitaminas y minerales. Entonces, siempre cuando una persona quiere bajar de peso, sí es muy importante que empiece a consumir agua, empieza a consumir, por ejemplo, en este caso, las frutas, para que pueda empezar a oxigenar nuestro cuerpo y para que nuestro cuerpo empiece a crear esa combustión que nos va a ayudar a bajar de peso. Todos sabemos que estos tipos de alimentos, por ejemplo los cereales, de caja, siempre nos ayudan a bajar. En este caso andan, por ejemplo, pH 2.0, a veces 3.0. Entonces, estos, por ejemplo, andan arriba de 8.0, 7.5, más o menos es el pH hacia arriba y el pH hacia abajo. Entonces, espero que con esta información te ayude para que cuando tú empieces a bajar de peso, empieces a checar bien qué alimentos tienen más alcalinidad y empieces a consumirlos, para que puedas empezar a oxigenar nuestro cuerpo y empezar a crear esa combustión para que puedas empezar a bajar de peso. Y no solamente para bajar de peso, sino también nos ayuda a tener una dieta equilibrada, a que nuestro organismo no se descompense, para que no pierda esos minerales que nos van a ayudar mucho a no perderlos, a no descalcificar nuestros huesos, y nos va a ayudar a mantenernos firmes, y entonces vamos a tener una vida saludable. Entonces, espero que con esta información te pueda ayudar para que tú empieces a tener una mejor calidad de vida y tengas unos resultados más favorables en tu cuerpo y en tu salud. Entonces, de mi parte es todo, chicos. Éxitos y bendiciones. Chao.